Soy Tiffany, tengo 23 años y hasta hace poco mi vida era bastante sencilla. Vivo en la casa que heredé de mi abuela, la mamá de mi mamá, y ha sido mi refugio seguro desde que mi madre falleció de un cáncer agresivo hace unos años. Después de la muerte de mamá, éramos solo mi papá y yo. Vive al otro lado de la ciudad y a pesar del terrible tráfico y el largo viaje, me propuse visitarlo todos los viernes después del trabajo. Se convirtió en nuestra pequeña tradición. Le llevaba su comida favorita para llevar y pasábamos la noche viendo películas antiguas y compartiendo recuerdos de mamá. Esas noches eran preciosas para mí, una forma de mantener viva su memoria y estar conectada con papá. Pero todo cambió durante una de esas visitas de los viernes. Me presenté en casa de papá como de costumbre, llevando su comida china favorita, esperando nuestra normal y tranquila velada. En cambio, lo encontré paseando nerviosamente por la sala de estar y no estaba solo. «Tiffany, cariño, hay algo que quiero que conozcas», dijo, señalando a una mujer bonita sentada en el sofá. Parecía tener alrededor de 35 años, vestida profesionalmente, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa practicada. Esta es Raquel. Ella es mi prometida. Casi se me caen las bolsas de comida para llevar. ¿Prometido? Papá nunca había mencionado siquiera salir con nadie, y mucho menos ser lo suficientemente serio como para proponerle matrimonio. Por un momento sentí una oleada de ira. ¿Cómo pudo dejar a mamá tan rápido? Pero luego me contuve. Habían pasado varios años desde que mamá falleció, y papá merecía ser feliz, ¿no? Rachel se levantó y le tendió la mano. «He oído mucho sobre ti, Tiffany», dijo cálidamente. «Tu padre habla de ti todo el tiempo». Me obligué a sonreír y le estreché la mano. «Encantado de conocerte», logré decir, aunque mi mente estaba llena de preguntas. La velada transcurrió de forma incómoda al principio, pero mientras comíamos y hablábamos, comencé a relajarme un poco. Rachel parecía bastante amable y era obvio cuánto la adoraba papá. Él seguía mirándola con esos ojos de cachorrito y ella le tocaba el brazo o el hombro de vez en cuando de una manera que parecía natural y afectuosa. Justo cuando empezaba a sentirme mejor con la situación, Rachel soltó otra bomba, de manera tan casual que uno pensaría que estaba comentando sobre el clima. «Ah, por cierto», dijo mientras ayudaba a papá a recoger los platos, «mis hijos estarán muy emocionados de conocerte. Hay 6 y 8 edades tan maravillosas. Casi me ahogo con el agua». Chicos, ¿ella tuvo hijos? Algo en la forma en que me entregó esta información, como una ocurrencia tardía, me molestó, pero dejé ese sentimiento a un lado. Después de todo, esto era mucho que procesar en una noche. «Eso es genial», dije, tratando de parecer entusiasta. «Espero conocerlos». Mientras conducía a casa esa noche, mi mente daba vueltas. En el espacio de una noche, mi vida tranquila y predecible, solo conmigo y con papá, se había transformado en algo completamente diferente. Las cosas cambiaron rápidamente después de esa primera reunión. Antes de darme cuenta, Rachel y sus hijos, Tommy y Jake, se habían mudado a la casa de papá. Los niños eran más o menos lo que esperarías de niños de su edad. Corrían, hacían ruido, hacían berrinches ocasionales, pero también tenían sus momentos dulces. A Tommy, el mayor, le gustaban los videojuegos, mientras que Jake, el más joven, no podía quedarse quieto durante más de 5 minutos. Pasaron 4 meses y de repente había una boda que planear. Rachel se lanzó a los preparativos con una intensidad que casi daba miedo. Tenía opiniones sobre todo, las flores, el lugar, la música, incluso el tono exacto de los manteles. «Tiffany, cariño», ella me llamaba con su voz llena de miel. «¿Te importaría cuidar a los chicos durante un par de horas? Tengo una reunión de emergencia con el florista. O la degustación del pastel se reprogramó en el último minuto». «¿Podrías vigilar a Tommy y Jake?» Al principio no me importó. Fue solo por unas pocas horas aquí y allá, y los niños eran manejables en dosis cortas. Además, quería mostrarle a papá que estaba tratando de hacer que esto funcionara. Luego llegó el día de la boda. La ceremonia empezó bastante bien. Los niños estaban limpios y se comportaban lo mejor posible, sentados tranquilamente con sus pequeños trajes, pero a medida que la recepción se prolongaba, se sintieron inquietos. Estaba sentado en mi mesa, recogiendo mi cena, cuando vi a Tommy empezar a arrojar guisantes a su hermano con una cuchara. «Hola chicos», dije con firmeza, acercándome a su mesa. «Eso es suficiente. Estás en su mesa. Eso es suficiente. Vas a golpear a alguien». JK ya había agarrado su propia cuchara y estaba respondiendo con puré de patatas. «Ya basta», les advertí. «Este no es un comportamiento apropiado». Fue entonces cuando Rachel se materializó de la nada. Su mano perfectamente cuidada se apoderó de mi brazo como un tornillo de banco y prácticamente me arrastró detrás de uno de los pilares decorativos. «Nunca vuelvas a hablarles así a mis hijos», siseó, con el rostro contraído por la ira. Atrás quedó la mujer dulce y sonriente que había conocido durante los últimos meses.
Estaban tirando comida a otros invitados, traté de explicar, frotándome el brazo donde ella me había agarrado. Solo estaba tratando de evitar una escena. Escúchame con mucha atención, me interrumpió con voz baja y áspera. Estos son mis hijos. No tienes absolutamente ningún derecho a disciplinarlos. Cuando tengas tus propios hijos, si alguna vez tienes tus propios hijos, entonces podrás jugar a ser mamá todo lo que quieras. Pero hasta entonces, mantén la boca cerrada. Antes de que pudiera responder, ella había vuelto a pintar esa sonrisa falsa en su rostro y regresó a la recepción, enfriando a papá y encantando a los invitados como si nada hubiera pasado. Los cambios comenzaron apenas unos días después de la boda. Era como si Rachel hubiera estado esperando que ese anillo en su dedo mostrara sus verdaderos colores. Ese viernes conduje hasta la casa de papá como de costumbre, luchando contra el tráfico en hora pico durante más de una hora. Había comprado la lasaña favorita de papá en Tony's, el restaurante al que él y mamá solían ir cuando estaban con sus adversarios. Pero en el momento en que entré por la puerta, algo se sintió diferente. Rachel estaba recostada en el sofá, nuestro sofá, donde mamá y papá solían sentarse, hojeando su teléfono mientras los niños se perseguían por la sala de estar. Ella me miró con una expresión que solo puedo describir como molesta. «Oh, Tiffany, deberías llamar antes de venir». Me quedé allí con la bolsa de comida para llevar en la mano, sintiéndome como un intruso en la casa en la que crecí. Llama, pero papá y yo siempre pasábamos los viernes por la noche juntos. Es nuestra tradición. Rachel se enderezó y entrecerró los ojos. Bueno, las cosas son diferentes ahora. Tu padre tiene una familia. La forma en que enfatizó la familia hizo que se me revolviera el estómago, y seré yo quien establezca nuevas tradiciones por aquí. Miré a papá, que estaba sentado en su sillón, fingiendo estar absorto en su tableta. No dijo una palabra, ni siquiera miré hacia arriba. El padre que solía enfrentarse a cualquiera que me molestaba, que me enseñó a decir siempre lo que pensaba, se quedó sentado en silencio. Entonces el rostro de Rachel de repente se iluminó de alegría. Pero como estás aquí, se levantó y agarró su bolso. Y trajiste la cena, esto es perfecto. Tu padre y yo queríamos probar ese nuevo restaurante italiano en el centro. Podemos tener una cita nocturna adecuada y tú podrás cuidar a los chicos. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, ella estaba sacando datos de su silla. Vamos, cariño, vamos a cambiarnos. 10 minutos después ya no estaban. Así, sin preguntar si estaba libre, sin comprobar si tenía planes. La lasaña que había traído para papá y para mí estaba siendo devorada por Tommy y Jake, quienes discutían sobre quién se quedó con el trozo más grande. Las siguientes 3 horas fueron propaganda para romper peleas, impedirles saltar de los muebles y tratar de evitar que destruyeran la casa. Cuando papá y Rachel finalmente llegaron a casa alrededor de las 11 de la noche, yo estaba exhausto. «Oh, pasamos una velada maravillosa», dijo Rachel efusivamente, sin siquiera mirar el desastre que habían hecho los chicos. «Pero estamos absolutamente agotados. Chicos, hora de dormir». Los llevó escaleras arriba sin siquiera darme las gracias. Luego se giró, sofocando y obviamente con hilo falso. «Bueno, se está haciendo bastante tarde, ¿no? Probablemente deberías regresar a casa, Tiffany. Tienes mucho camino por delante». La semana siguiente, las cosas empeoraron aún más. Rachel, que no trabajaba y pasaba sus días administrando la casa, según sus palabras, comenzó a aparecer en mi casa sin previo aviso con los niños a cuestas. «Tengo una cita de emergencia con Monipedi», decía mientras ya retrocedía hacia su auto. «O tu padre me llevará a ese nuevo bistró francés. Los chicos odian la comida francesa. Los recogeremos en unas horas». Ella no preguntó. Ella ni siquiera pretendió preguntar más. Ella simplemente los dejó y se fue, como si yo fuera una especie de servicio de niñera de guardia. A veces ella aparecía justo cuando yo llegaba a casa del trabajo, todavía con mi ropa de oficina, demasiado cansada para discutir. Finalmente, después de semanas de estas tonterías, estallé. Era miércoles por la noche y acababa de terminar un día brutal de trabajo que incluyó 3 presentaciones a clientes y una falla del sistema que me hizo perder 2 horas de progreso. Todo lo que quería era darme una ducha caliente y desplomarme en mi sofá. En lugar de eso, entré al camino de entrada y encontré la camioneta de Rachel estacionada allí, y ella ya estaba descargando a los niños y sus mochilas. En el momento perfecto, gruñó, empujando a Tommy hacia la puerta de mi casa. «Tengo una cita en el spa y luego ceno con tu padre. Se reunirán para cenar en aproximadamente 1 hora». «No», dije con firmeza, todavía de pie junto a mi auto. «No me contrataron para ser tu niñera personal. Estoy cansado, he tenido un día largo y no estuve de acuerdo con esto». Su rostro se volvió de un interesante tono rojo. «¿Cómo te atreves?». Agarró a ambos niños por los brazos y prácticamente los empujó hacia su auto. «Chicos, suban al coche», espetó, y luego se volvió para mirarme. «Te arrepentirás de esta actitud, Tiffany».
Salió de mi camino de entrada tan rápido que dejó marcas de neumáticos. Entré, me preparé una taza de té y apenas empezaba a relajarme cuando sonó mi teléfono. Era papá. ¿Qué diablos te pasa? Ladró antes de que pudiera siquiera saludarlo. ¿Cómo le hablas así a mi esposa? Ella está llorando. Papá, espera. No, espera. Estás siendo cruel y egoísta. Toleraré que trates así a mi esposa. Ella no ha sido más que amable contigo. Papá, por favor, solo escucha. Pero ya había colgado. Me quedé sentado mirando mi teléfono, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esa fue la primera vez en mi vida que mi padre me habló de esa manera. Pasó una semana sin contacto por parte de ninguno de los dos. Una parte de mí estaba herida, pero otra parte se sentía aliviada de tener algo de paz y tranquilidad. Cuando llegó el viernes, me regalé comida para llevar y una botella de vino, esperando pasar una velada tranquila a solas. Estaba bajando de mi auto cuando escuché ruidos provenientes del interior de mi casa. Mi corazón comenzó a acelerarse. Alguien había entrado por la fuerza. Estaba alcanzando mi teléfono para llamar a la policía cuando escuché lo que definitivamente eran niños riendo. ¿Qué demonios? Abrí la puerta de entrada con manos temblorosas y encontré a Tommy y Jake tirados en el suelo de mi sala, rodeados de paquetes de bocadillos y cajas de jugo vacíos. En la televisión se veían dibujos animados a todo volumen y había migajas por todos lados. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigí. Tommy se encogió de hombros sin siquiera apartar la vista del televisor. Mamá nos dejó hace como 4 horas. Usó la llave para dejarnos entrar y dijo que podíamos comer lo que quisiéramos y mirar televisión. La clave, por supuesto. Le di a papá una llave de repuesto justo después de mudarme en caso de emergencias. ¿Cuándo volverá?, pregunté, temiendo la respuesta. No lo es, intervino Jake alegremente. Ella y tu papá se fueron de luna de miel a Hawái. Estarán fuera por 2 semanas. Me quedé en mi sala de estar, mirando a los 2 niños que se habían quedado solos en mi casa durante 4 horas. Les podría haber pasado cualquier cosa. Podrían haberse lastimado, haber provocado un incendio o Dios sabe qué más. Cuanto más pensaba en ello, más me enojaba. Me temblaban las manos cuando saqué mi teléfono. Antes de marcar el número de Rachel, abrí mi aplicación de grabación y presioné iniciar. Algo me dijo que necesitaba documentar esta conversación. El teléfono sonó y sonó y sonó. Finalmente, en lo que debió haber sido el 10º timbrazo, Rachel contestó. ¿Qué quieres que espetó? Podía escuchar olas de fondo. Estamos intentando registrarnos en nuestro hotel. ¿Qué quiero? Pensé en mantener mi voz firme. ¿Qué tal si explicas por qué irrumpiste en mi casa y abandonaste a tus hijos aquí, sin siquiera preguntarme? La risa de Rachel fue como clavos en una pizarra. Oh, por favor, no seas tan dramático. Utilicé una llave, por lo que apenas se puede forzar. Y no es que tengas nada mejor que hacer. ¿Disculpe? Bueno, seamos honestos, Tiffany. De todos modos, estás sentado solo en casa, sin novio, sin vida social, sin familia propia. Considere esta práctica para cuando finalmente logre encontrar a alguien dispuesto a formar una familia con usted. Antes de que pudiera responder, colgó. Inmediatamente llamé a papá. Mis manos ahora temblaban de rabia. Contestó al segundo timbre. ¿Qué pasa, Tiffany? Parecía molesto, como si estuviera interrumpiendo algo importante. Estamos intentando comenzar nuestra luna de miel. Papá, Rachel dejó a sus hijos solos en mi casa. Ella irrumpió mientras yo estaba en el trabajo y... «Dejad de hacer montañas con las colinas de los centros comerciales», me interrumpió. «Siempre estás intentando crear drama. ¿No puedes simplemente dejarnos disfrutar de nuestra luna de miel y paz?» «Estoy en el trabajo todo el día», prácticamente grité. «No puedo cuidar a sus hijos. Tengo responsabilidades, reuniones, plazos». «Entonces, contrata a una niñera», dijo con desdén. «No es tan complicado». Respiré profundamente tratando de mantener la calma. Si es así de simple, ¿por qué no contrataste a una niñera antes de escaparte a Hawái? Conseguimos una oferta de última hora para los billetes, respondió, como si eso lo explicara todo. No hubo tiempo para hacer arreglos. Mira, así lo he explicado todo. No hubo tiempo para hacer arreglos. Mira, tengo que irme. Rachel está esperando. Hacer clic. Me quedé allí mirando mi teléfono, apenas capaz de procesar lo que acababa de suceder. Mi padre, que una vez me había castigado durante una semana porque olvidé llamar cuando iba a llegar 10 minutos tarde a casa desde la escuela, pensó que estaba perfectamente bien abandonar a 2 niños pequeños en una casa vacía durante horas. Fue entonces cuando noté que Tommy estaba tumbado en mi sofá, tecleando su teléfono inteligente. Pensé que de repente me golpeó. «¡Hola, Tommy!», grité, tratando de mantener mi voz informal. «¿Tienes el número de teléfono de tu papá? Tu verdadero padre, quiero decir». Tommy apenas levantó la vista de su juego. «Sí, hablábamos con él todo el tiempo. ¿Quieres que te lo muestre?» Sacó sus contactos y me mostró la pantalla. Rápidamente copié el número en mi teléfono, mi corazón latía con fuerza.
Entré a la oficina de mi casa para tener privacidad y marqué. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera una voz profunda. «Hola, hola. ¿Es este el señor Anderson?», respondí con voz profunda. «¿Hola? Hola. ¿Es este el señor Anderson?», respiré profundamente. «No me conoces, pero soy Tiffany, la nueva hijastra de Rachel. Te llamo porque, bueno, hay una situación con Tommy y Jake que deberías conocer». «¿Qué tipo de situación?». Su voz inmediatamente se agudizó con preocupación. «¿Están bien?». Le conté todo, cómo Rachel me había estado utilizando como cuidado infantil gratuito, cómo había irrumpido en mi casa mientras yo estaba en el trabajo, cómo ella y mi padre habían abandonado a los niños durante 4 horas antes de volar a Hawái. Mientras hablaba, pude escuchar su respiración cada vez más pesada. «Envíame un mensaje de texto o envíame una dirección», dijo con firmeza. «Estaré allí en 1 hora. Y Tiffany, gracias por llamarme». Fiel a su palabra, exactamente 1 hora después sonó el timbre de mi puerta. Cuando la abrí, encontré a un hombre alto de poco más de 40 años. Detrás de él había otro hombre con un traje caro y un maletín de cuero. Papá, Tommy y Jake gritaron al unísono, corriendo para abrazarlo. Los envolvió a ambos en un abrazo de oso y pude ver el alivio en su rostro. «Chicos, ¿por qué no empacan sus cosas?», sugirió, revolviendo sus cabellos. «Y limpia cualquier desastre que hayas hecho en la casa de Miss Tiffany». Mientras los niños corrían recogiendo sus pertenencias, se volvió hacia mí. «Este es James Carlton, mi abogado», dijo, señalando al hombre del traje. «¿Te importaría si hablamos unos minutos?». Nos sentamos en la mesa de mi cocina mientras los niños limpiaban la sala. «Señor Anderson, por favor llámeme Steve». Se pasó las manos por el cabello con frustración. Había estado lidiando con las acrobacias de Rachel durante años, dijo en voz baja, para que los chicos no lo oyeran. Faltar visitas programadas, cambiar planes en el último momento, usar a los niños como peones. «Pero esto», negó con la cabeza, «esto va más allá de todo lo que haya hecho antes. Pago $4,000 al mes en manutención infantil y ella los usa para volar a Hawái mientras deja a los niños con extraños. Por no hablar de dejarlos solos en una casa vacía», añadió su abogado sacando un bloc de notas. «Señorita Taylor, ¿le importaría decirme exactamente qué pasó?». «Empiece desde el principio». Pasé la siguiente hora detallando todo. La boda, la escalada gradual de las demandas de Rachel, los acontecimientos de hoy. El abogado tomó notas detalladas y su ceño se hizo más profundo mientras yo hablaba. «Ah, y tengo esto», dije, sacando mi teléfono. «Grabé mis conversaciones con Rachel y mi padre a partir de hoy. ¿Sería eso útil? Los abogados me han encendido. Muy útil. ¿Te importaría enviarme esas grabaciones?». Después de que le envié los archivos, los reprodujo y asintió mientras la voz condescendiente de Rachel llenaba mi cocina. Cuando terminaron las grabaciones, miró a Steve. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», afirmó. «Bandido, peligro, mal uso de los fondos de manutención infantil. Tu exesposa nos ha brindado una oportunidad de oro». Las siguientes 2 semanas transcurrieron tranquilamente. Ni una sola llamada o mensaje de texto de Rachel preguntando por sus hijos. Ni siquiera mi papá se registró para ver si todo estaba bien. Al parecer estaban demasiado ocupados disfrutando de su paraíso hawaiano como para preocuparse por 2 niños pequeños que habían abandonado en mi casa. Luego llegó el viernes. Acababa de llegar a casa del trabajo y me había puesto ropa cómoda cuando la puerta de mi casa se abrió de golpe. Rachel irrumpió como un huracán, con el rostro rojo de rabia y mi padre justo detrás de ella. Estaba agitando una especie de carta de aspecto oficial en su mano. «Tommy, Jake», gritó, mirando a su alrededor frenéticamente. «¿Dónde están mis hijos?». Me quedé sentada en mi sofá, sorprendentemente tranquila. Allí con su padre. Rachel se quedó helada. ¿Qué? ¿Su padre? Ya sabes, el hombre con el que tuviste hijos antes de casarte con mi padre, el que realmente se preocupa por su bienestar. Ella almorzó conmigo, sus uñas perfectamente cuidadas casi engancharon mi cabello. «Tu pequeña serpiente». «¿Sabes qué es esto?». Sacudió la carta en mi cara. «Este es un aviso del Tribunal de Familia. Mi ex ha presentado una demanda por la custodia total. Están amenazando con quitarme la patria potestad. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de abandonar a tus hijos en una casa vacía», respondí, levantándome para mirarla. «Los usamos como peones en tus juegos. Estamos gastando el dinero de la manutención de sus hijos en vacaciones en Hawái». Se volvió hacia mi padre, claramente esperando que él la defendiera. Dio un paso adelante, con el rostro oscurecido por la ira. «Nunca pensé que mi propia hija pudiera ser tan vengativa», escupió. «Has destruido a la familia de tu madrastra por puro despecho. En lo que a mí respecta, ya no eres mi hija». Las palabras me golpearon como un golpe físico, pero mantuve mi rostro neutral. «No destruí nada, papá. Rachel lo hizo sola».
Rachel dejó escapar otro chillido de rabia y salió furiosa de mi casa. Mi padre me dio una última mirada de disgusto antes de seguirla. La audiencia de custodia tuvo lugar 3 semanas después. Me senté en el estrado de los testigos y sentí la mirada de Rachel ardiendo en mí mientras contaba con calma todo lo que había sucedido. El abandono, el allanamiento de morada, el desprecio casual por la seguridad de sus hijos. Cuando un abogado reprodujo mi conversación telefónica grabada con Rachel, su cara pasó del rojo al blanco. Su risa desdeñosa resonó en la sala del tribunal, considerada esta práctica para cuando finalmente lograbas encontrar a alguien dispuesto a formar una familia contigo. La expresión de los jueces se volvió más seria con cada prueba. Cuando terminé mi testimonio, Rachel estaba desplomada en su silla, su arrogancia anterior completamente desinflada. El veredicto cayó como un martillo, custodia total otorgada a Steve Anderson. Los pagos de manutención de los hijos de Rachel terminaron de inmediato. Una severa advertencia de que cualquier nuevo caso de poner en peligro a un niño resultaría en la terminación total de sus derechos de paternidad. Uno pensaría que perder la custodia de sus hijos habría humillado a Rachel, pero estaría equivocado. En cambio, ella y mi padre lanzaron una campaña de acoso contra mí. Mi teléfono explotaría con mensajes que me llamaban con todos los nombres del libro. Cuando bloqueé sus números, empezaron a llamar desde diferentes teléfonos. Cuando los bloqueé, comenzaron a aparecer en mi casa. Llamaban a mi puerta a todas horas. La voz estridente de Rachel resonaba por el vecindario, abría esta puerta, un poquito preocupado por su hogar. Intenté ignorarlos, pero un día, después de una semana de trabajo particularmente dura, ya tuve suficiente. Cuando comenzaron los golpes, algo dentro de mí se rompió. Caminé hacia la puerta y la abrí. ¿Quieres hablar? Bien, hablemos. Irrumpieron en mi sala de estar. Rachel inmediatamente se lanzó a una diatriba sobre cómo yo había arruinado su vida, cómo ya no podía pagar sus tratamientos localizados sin el dinero de manutención, cómo me atrevía a interferir con su familia. La dejé despotricar durante unos 30 segundos antes de volverme hacia mi padre. ¿Terminaste? No terminamos hasta que Rachel comenzó, pero levanté la mano. No estaba hablando contigo, me concentré en mi padre. Hola, papá. ¿Recuerdas la casa de mamá, en el que estás viviendo ahora? Parpadeó, sorprendido por el repentino cambio de tema. Ya sabes, la casa que mamá me dejó y su testamento, en el que te he dejado vivir sin pagar alquiler por la bondad de mi corazón. El color desapareció de su rostro. Rachel se detuvo a mitad de su discurso, con la boca abierta. Me levanté en toda mi altura. Así que esto es lo que va a pasar. Cesa el acoso, cesa la llamada, cesa la visita. Porque si no lo hacen, todo será mucho más rápido de lo que Rachel pueda decir día de spa, y entonces ambos podréis intentar sobrevivir solo con vuestro salario, sin alojamiento gratuito ni dinero de manutención para subsidiar vuestro estilo de vida. Caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. Mamá se avergonzaría de cómo has actuado. Ahora sal de mi casa. Rachel agarró su bolso de diseñador y salió furiosa. Mi padre se demoró un momento, luciendo perdido, luego la siguió sin decir una palabra. Eso fue hace 3 meses. No me han molestado desde entonces. A través de los rumores familiares, escucho que Rachel está haciendo la vida de mi padre un infierno, quejándose constantemente de sus reducidas circunstancias ahora que no puede gastar los pagos de manutención de sus hijos en ella misma. Aparentemente, apenas pueden permitirse el lujo de vivir con el modesto salario de mi padre. Me encontré con mi prima Sara en el supermercado la semana pasada. Me dijo que Rachel ha estado haciendo berrinches por tener que comprar en tiendas normales en lugar de en sus queridas boutiques. Mi padre parece cansado todo el tiempo ahora, dijo, como si hubiera envejecido años en solo unos meses. ¿Me siento mal? Sinceramente no. Mi padre eligió esto. Eligió quedarse quieto y observar mientras su esposa abusaba de mi amabilidad. Él optó por no decir nada cuando ella abandonó a sus hijos en mi casa. Eligió desobedecer en lugar de admitir que ella estaba equivocada. No me arrepiento de lo que hice. A veces defender lo que es correcto significa ser el malo en la historia de otra persona. Estoy bien con eso. Duermo bien por las noches sabiendo que esos niños están a salvo y amados, incluso si eso me costó la relación con mi padre. Postdata, todavía soy dueño de la casa de mi padre y no lo he desalojado. Aún así es bueno tener esa tarjeta en mi bolsillo trasero si alguna vez comienzan de nuevo.